Bien, vamos a iniciar la clase de litiasis. Uno de los objetivos de esta clase es que ustedes, después de terminar la clase, tengan los criterios suficientes para saber, uno, cómo manejar una litiasis urinaria, y dos, saber qué cálculos van a lo a ver, vamos a ver esto. ¿Qué cálculos van a ser los cálculos que van a salir espontáneamente y cuáles no? Y en cuáles vamos a tener nosotros que realizar alguna intervención. Muy bien, entonces vamos a decir que para la formación de cálculos no intervienen muchos factores. Dentro de los muchos factores, vamos a ver factores que son intrínsecos. Y dentro de los factores intrínsecos nos referimos a los factores que trae la persona. Dentro de ellos tenemos la herencia y el sexo. Hay algunos cálculos que van a tener un factor hereditario. Por ejemplo, los cálculos de cistina, que hay una alteración a nivel de algún tipo de cromosomas en los cuales hay una pérdida de la solubilidad para la absorción o reabsorción de este aminoácido. Afortunadamente, eso no es muy frecuente en nuestra región, generalmente se ve en algunas zonas de Europa. También vamos a ver que el sexo es un factor predisponente. Vamos a ver que los hombres tienen una relación mucho mayor con los cálculos que las mujeres. Más o menos la relación es de 3 a 1 o de 4 a 1, con una excepción. Hay algunos cálculos que son llamados cálculos infecciosos, también llamados cálculos de Struvita, que son más frecuentes en las mujeres, por la razón de que las mujeres hacen mayor incidencia de infecciones urinarias. Dentro de los factores extrínsecos, nosotros consideramos a los factores del medio ambiente. La geografía, por ejemplo. En nuestra zona vamos a ver que las personas que viven en la zona norte del país, estamos hablando desde Trujillo, Tumbes, Piura, van a hacer mayor incidencia de cálculos que la gente que vive en el sur. O la gente que vive en la costa hace mayor incidencia de cálculos que la gente que vive en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces, hay ciertos factores geográficos que quizás también tenga que ver con los factores climáticos y estacionales, ¿no? Hay zonas más calientes, por ejemplo, las zonas que están más pegadas al trópico ecuatorial, como es la zona norte de nuestro país, va a ser mayor incidencia de cálculos que la zona sur o la zona altoandina, ¿no? Y es bien conocido que en las épocas de verano, a partir de enero, febrero, marzo, hay mayor incidencia de cálculos de cólicos renales en las emergencias, a diferencia de las épocas de invierno. Pero quizás uno de los factores más importantes para la formación de cálculos tenga que ver con la ingesta de líquidos, ¿no? Se dice que los estados de deshidratación crónica van a causar una mayor incidencia de cálculos. Y esto se vio en muchos estudios y en los años 60 en Israel se hizo un estudio en el cual a sus colonias que le llamaban kibbutz, vieron que tenían altas tasas de incidencia y prevalencia de cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Modificaron la dieta de una de estas colonias y les duplicaron la ingesta de agua. Y hicieron un seguimiento a través de 20 años y vieron que la incidencia y prevalencia de la colonia a la cual le duplicaron la ingesta de agua disminuyó tanto en su incidencia y prevalencia de cálculos a comparación de la otra colonia que no se hizo ninguna modificación y siguieron con sus hábitos de poca ingesta de agua y que presentaron los mismos valores de litiasis, ¿no? Entonces,
Quizás a raíz de eso se estudió y se vio que los grados de deshidratación crónica son los responsables primarios de la formación de cálculos. Otro tiene que ver el contenido de minerales y oligoelementos, ¿no? Es lo que nosotros llamamos agua pesada. Cuando ustedes vayan a sus servicios rurales, no van a tener el agua de caño que ustedes disponen ahora en sus casas. Entonces, en su pueblo, en donde les toque hacer su servicio rural, entonces van a tomar el agua que viene del río, o van a tomar el agua que viene del Puquio, o el agua que de repente es un agua que no es procesada. Y muchas de estas aguas van a contener mayor cantidad de calcio o algún otro tipo de oligoelementos, ¿no? Entonces, con esto va a condicionar de que haya probable una mayor saturación de estos oligoelementos a nivel de los túbulos contorneados, y también puede ser otro factor para la formación de cálculos. La dieta. Vamos a ver que la dieta también interviene en la formación de cálculos, ¿no? Veamos en las dietas altas de purinas o las dietas altas en carnes, pueden condicionar un aumento del ácido úrico y condicionar formación de cálculos de ácido úrico. La ocupación es un factor importante. Se dice que las personas que son sedentarias o las personas que trabajan en sitios en los cuales están sometidos a altas temperaturas, como las personas que trabajan en calderos o las personas que trabajan en construcción civil, que están sometidos a la actividad física y al calor y a la deshidratación, ¿no? Van a hacer mayor cantidad de cálculos que una persona que normalmente no está en esos sitios, ¿no? Entonces, en términos generales, hay que tener el concepto que para la formación de cálculos no interviene uno solo, ¿no? Es una mezcla de todos estos factores para la formación de cálculos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ya tiene un cálculo, ¿no? Entonces, la peor complicación de la formación de cálculos son dos. Uno, que estos cálculos te produzcan infecciones urinarias. Pero la otra complicación, y quizás es la que tenemos que tener más cuidado, es que cuando estos cálculos van a producir una obstrucción urinaria, ¿no? Entonces, cuando se produce una obstrucción urinaria, significa que el cálculo en algún momento ha migrado y está descendiendo por el uréter. Acuérdense que el uréter tiene una medida de grosor que va entre 4 a 5 milímetros. Entonces, cualquier cálculo mayor de 4 o 5 milímetros puede producir una obstrucción. Al producirse una obstrucción, el riñón sigue produciendo orina. Al seguir produciendo orina, se empieza a producir un aumento de la presión hidrostática encima de la zona de obstrucción. Entonces, al haber una mayor presión hidrostática, la parte urinaria superior a la obstrucción empieza a dilatarse, ¿no? Y ahí es donde empieza a lo que nosotros conocemos como es una hidronefrosis, que puede ser leve, moderada y severa. Pero en el momento que se produce una obstrucción, entonces esa presión hidrostática que está aumentando va a empezar a dañar el riñón. Entonces el riñón tiene mecanismos compensadores. Un mecanismo compensador puede ser, para tratar de disminuir esa presión hidrostática aumentada, un mecanismo compensador es disminuir progresivamente las funciones excretoras del riñón. Entonces el riñón empieza a dejar de filtrar para que no aumente esa presión hidrostática, ¿no? Entonces vamos a ver, o se ha visto que hay una redistribución del flujo sanguíneo renal de las nefronas de la médula hacia las corticales, ¿no? Y eso va a dar como resultado que varios índices de filtración glomerular y del flujo plasmático renal disminuyen. Ahora, al hacer eso, el otro mecanismo compensatorio es dilatación. El riñón se empieza a dilatar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para disminuir la presión hidrostática. Bien, pero en ese momento, cuando se produce la obstrucción, antes de eso, el otro mecanismo es que la musculatura del uréter tiene musculatura lisa, es algo parecido al intestino. Entonces tiene un movimiento peristáltico. Entonces, al tratar de que ese cálculo progrese o migre hacia la parte inferior, el uréter empieza a tener un movimiento peristáltico, que es una de las causas de dolor, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene dolor porque en ese momento el proceso obstructivo está produciendo un peristaltismo ureteral, ¿no? El organismo está tratando de que ese obstáculo se elimine. Entonces ahí se produce el famoso cólico renal. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el paciente por alguna razón va
no va a la emergencia, va a la farmacia y ahí le medican una medicación antiinflamatoria o un antiespasmódico, y eso hace que el dolor disminuya porque ese mecanismo compensatorio de peristaltismo es bloqueado por la medicación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Puede ser de que ese paciente ya no tenga dolor, pero el otro mecanismo compensatorio hace de que el riñón y toda la vía urinaria, como mecanismo compensatorio, ya empiece a dilatarse. Y eso sucede sobre todo cuando la obstrucción es crónica. Entonces el uréter empieza a dilatarse, la pelvis empieza a dilatarse, entonces se pierde el dolor. Entonces el paciente ya no siente dolor. Y esto condiciona dos cosas, ¿no? Y es lo que nosotros vemos en la consulta. Pacientes que tuvieron hace 4 meses un dolor cólico, fueron a la farmacia, le dieron una medicación y calmó el dolor, y después de 4 meses acuden a la consulta porque sienten dolor en la región lumbar, un poco de fiebre, y le hacemos una ecografía y encontramos que tienen una hidronefrosis severa. ¿Qué pasó? Probablemente ese cálculo que quedó migrando, quedó obstruido, y al tomar la medicación, entonces se anuló el mecanismo peristáltico, y como mecanismo compensatorio el riñón empezó a dilatarse para bajar la presión hidrostática. Ya no hubo dolor, pero sin embargo esa dilatación progresivamente fue dañando el riñón. Entonces llega el paciente con un deterioro renal, con una hidronefrosis moderada severa, y es una lástima muchas veces de que pacientes jóvenes vengan a la consulta y tengan un riñón hidronefrótico, y tengamos muchas veces que ya no sacar el cálculo, sino sacar el riñón por ese detalle, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que una obstrucción completa, cuando el cálculo migra, ya uno puede darse cuenta de que hay un deterioro renal en las primeras 24 horas, ¿no? Al cabo de 15 días o a las 2 semanas, estamos hablando más o menos 2 a 3 semanas, y hay pérdida irreversible de la función renal. A los 4 meses, después de la obstrucción, solamente podemos esperar una ligera recuperación de la función renal. Y si a eso le agregamos la presencia de una infección urinaria, entonces esos plazos se disminuyen, ¿no? Entonces, es importante detenernos en este momento para que sepamos que un cálculo obstruido puede dañar un riñón en 4 meses, ¿no? Entonces uno puede perder una unidad renal, perder un riñón, si tenemos un cálculo que obstruye y no hacemos nada, y ese lapso a lo mucho es de 4 meses, ¿no? Muchas veces hay gente que tiene suerte y los cálculos son porosos, entonces la obstrucción no es completa, ¿no? Entonces muchas veces tienen el cálculo más tiempo, ¿no? Y el riñón no se deteriora completamente, pero nosotros tengamos presente que nosotros podemos perder una unidad renal por una obstrucción completa en menos de 4 meses. ¿Cuáles son las teorías de la formación de cálculos, no? Entonces, queremos ver bioquímicamente cómo se produce la formación de cálculos, ¿no? Se dice que la formación de cálculos se origina a nivel de los túbulos contorneados proximales, ¿no? Entonces, hay 4 teorías. Una de ellas es la sobresaturación cristalización. En esta teoría, que es la más difundida, se supone que en una sustancia tenemos lo que se llama el solvente y el soluto, ¿no? Entonces, en este caso, hay una sobresaturación de una solución con un soluto. Entonces, cuando esto sucede así, se alcanza lo que se llama el punto K, el punto de cristalización o el punto de saturación, y toda sustancia que exceda ese punto K de saturación empieza a precipitar. Y eso es cómo se forman los cálculos. El ejemplo más conocido es cuando ustedes hacen una limonada, ¿no? Agarran una limonada, tienen el agua, que es el solvente, el soluto, que es el azúcar, y empiezan a mover el azúcar para disolver el azúcar en la limonada. Entonces llega un momento en que ustedes disuelven el azúcar, desaparece el azúcar que ustedes han vertido a la solución. Pero si ustedes le siguen agregando azúcar, va a llegar un momento que esa solución alcanza lo que se llama el punto K, como les comento,
y todo exceso de azúcar va a empezar a precipitar. Entonces ustedes en el fondo del vaso van a ver cómo la azúcar está cristalizada, ¿no? Entonces pueden pasarse 3 horas moviendo, pero ya como esa solución está saturada, entonces todo lo demás va a ser de que esas sustancias empiecen a cristalizar. Y eso mismo sucede, ¿no? A nivel renal, con las personas que tienen hipercalcemia, hiperuricemia, básicamente. Bueno, esa es una de las teorías. La otra teoría es la teoría de la iniciación de la matriz. En esta teoría de la iniciación de la matriz se ha visto que cuando agarran un cálculo, lo parten en la mitad, ven que en el núcleo del cálculo encuentran sustancia orgánica, ¿no? Todo el resto del cálculo es sustancia inorgánica, encontramos calcio, fosfato, ácido úrico, pero el núcleo encuentran materia orgánica. Y se ha analizado esta materia orgánica y se ha visto que puede, en algunos casos, es parte de una proteína que nosotros tenemos en la vía urinaria, que se llama proteína de Townes-Hoffahl, que sirve para recubrir la vía urinaria, pero encuentran que esta proteína tiene está alterada. Encuentran muchas veces restos de detritus bacterianos o detritus celulares, ¿no? Entonces, esta teoría dice que por alguna razón se forma un núcleo orgánico, que ese núcleo actúa como una matriz sobre la cual empiezan a agregarse el resto de sustancias inorgánicas, ¿no? Entonces, y se forma el cálculo, ¿no? Ahora, hay otra teoría que habla de la carencia de inhibidores. Los inhibidores son sustancias que están presentes en la orina, como el zinc, como el magnesio, el manganeso, los pirofosfatos, que de alguna razón inhiben la formación de cálculos en la vía urinaria, ¿no? Entonces, mientras la persona, no importa que tenga altas concentraciones de calcio o de ácido úrico en la vía urinaria, mientras tenga estos inhibidores, no va a formar cálculos. Pero cuando por alguna razón personas que tienen concentraciones normales de calcio, fosfatos y todo lo demás, y tienen carencia de estos inhibidores, sí van a formar cálculos, ¿no? La epitaxis es un fenómeno físico-químico en el cual dice que para que una sustancia pueda agregarse a otra tienen que tener una red iónica y una red molecular muy compatible, ¿no? Entonces, por eso es que se forman cálculos de oxalato y de calcio. Entonces, de alguna manera, entonces, por su parte química, de su estructura química, se atraen y forman cálculos mixtos, ¿no? De oxalato de calcio, fosfato de calcio. Si no fuese así, se repelerían estas sustancias, ¿no? Entonces, vemos que la formación de cálculos también dentro de la etiología no solamente es una, sino son varias las etiologías que pueden participar en la formación de cálculos, ¿no? Muy bien. Este cuadro es para que vean todas las enfermedades que están asociadas a altas concentraciones de calcio en sangre y en orina, ¿no? Hablamos de calcio porque el calcio vamos a ver que interviene casi en un 80-90% de todos los cálculos que nosotros vamos a ver en el transcurso de nuestra vida. Y hay muchas enfermedades, inclusive, que tienen que ver con problemas, digamos, en este caso de la tiroides, problemas de cánceres, ¿no? Problemas tipo mieloma, leucemia, básicamente, que van a movilizar calcio de los huesos, ¿no? Pero este tipo de, ¿cómo se llama?, de enfermedades que nosotros vemos acá, solamente es responsable del 5% de todos los cálculos que uno va a ver en el transcurso de su actividad médica, ¿no? Casi el 90-95% de los cálculos tienen que ver, como ya les comenté, con problemas de grados de deshidratación crónica. Entonces, eso tenganlo presente, ¿no? Y nosotros, ¿en qué momento nosotros sospechamos de que estos cálculos no son por deshidratación crónica y pueden tener alguna enfermedad metabólica asociada? Cuando estos episodios empiezan a repetirse, ¿no? Son pacientes que hacen cálculos a repetición. Entonces, cuando tengo un paciente que tiene cálculos a repetición y no obstante que ya le mejoramos sus estados de hidratación, entonces se nos prende el foquito de empezar a buscar con alguna de estas enfermedades, ¿no?
Y este cuadro es importante, ¿no? Este cuadro es importante porque acá están los principales cálculos tipos de cálculos que ustedes van a ver en el transcurso de su vida, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando usted está en una emergencia tienen que tener este cuadro en mente porque así van a poder discernir qué tipo de cálculos son. Para empezar, por frecuencia, los más frecuentes son los cálculos de oxalato de calcio, ¿no? Esos son los más frecuentes. Le siguen frecuencia tanto los de fosfato como los de fosfato de magnesio y amonio. Estos de fosfato, magnesio y amonio son los llamados cálculos de estrubita o cálculos de las infecciones urinarias, ¿no? Y son los que se presentan con mayor incidencia en las mujeres. Le siguen los cálculos de ácido úrico. Como les mencioné, los cálculos de cistina son muy raros y más raros todavía son los de santina. ¿Para qué me sirve la densidad? Porque de acuerdo a su densidad voy a ver cuáles son radiopacos y cuáles son radiolúcidos. ¿Y eso para qué me sirve? Los cálculos radiopacos se ven en una placa simple de abdomen, ¿no? Cuando son radiolúcidos nosotros no lo vamos a poder ver. Vamos a ver la placa sin ningún cálculo, pero eso no significa de que no haya cálculo. Puede haber un cálculo y ese cálculo es de ácido úrico, ¿no? Y eso sucede en la emergencia. Vienen con un cólico, lo primero que le toman es una placa radiográfica de abdomen simple y viene el interno y dice, no hay cálculo, no se ve ninguna imagen. No, podría ser un cálculo de ácido úrico o un cálculo de santina, ¿no? Que no sale a la placa por ser radiolúcido. ¿Y para qué me importa la solubilidad en el pH? Me importa la solubilidad en el pH porque es una forma de manejar estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el fosfato de magnesio y amonio es un cálculo que tiene que ver con las infecciones. Y las infecciones, generalmente uno encuentra las infecciones orina alcalina. Por eso que estos cálculos se forman en orina alcalina. Entonces estos cálculos precipitan en orina alcalina. Entonces si yo quiero evitar que la recurrencia, entonces hago lo contrario, tengo que acidificar la orina, ¿no? Entonces si acidifico la orina, primero voy a evitar que haya mayor posibilidad de infección y segundo voy a evitar que estos cálculos precipiten. Al revés, en los cálculos de ácido úrico, ¿no? Si tengo los cálculos de ácido úrico precipitan en orina ácida, yo tengo que manejar estos cálculos como acidificando la orina, ¿no? Esa es la idea de que conozcamos este cuadro. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico de litiasis? Les comento que actualmente la mayor cantidad de diagnósticos de litiasis que hacemos son incidentales. Son personas que por alguna razón fueron a tomarse una ecografía y les hicieron la ecografía y ahí les tomaron la ecografía renal y aparece que presentan cálculos, ¿no? Y dentro de estos cálculos hay muchos que pueden no ser significativos y otros que sí tienen cierto grado de significación. Pero volvamos acá. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico clínico? Nuestro diagnóstico clínico puede ser de dos maneras, ¿no? Si el paciente viene por un dolor agudo, ¿no? El famoso cólico renal. Ya sabemos que el cólico renal es uno de los dolores más intensos que puede haber. Inclusive se dice que es más intenso que el dolor de parto, ¿no? Entonces, un dolor que generalmente puede ubicarse en el flanco y ese dolor del flanco puede irradiar hacia la región lumbar o puede irradiarse hacia la región inguinal. Y si es en el hombre, el dolor se puede irradiar al pene o al testículo, y si es mujer, el dolor se irradia hacia los labios vaginales, ¿no? Generalmente es un dolor tipo cólico, tan intenso que el paciente por el dolor empieza a tener náuseas, vómitos, empieza a transpirar. No hay posición antálgica. Ustedes cuando lo vean al paciente lo van a ver que se para, se echa, se recuesta, se vuelve a retorcer, se vuelve a parar. Entonces es un dolor que es un paciente que si está en su casa, de todas maneras lo traen a la emergencia. No es un paciente que se queda en su casa y dice, bueno, voy a esperar hasta las 6 de la mañana como para a esa hora que haya ya movilidad voy a la emergencia. No, es un paciente que lo traen sí o sí de la casa a la emergencia, ¿no? Entonces, generalmente la característica principal es el dolor, ¿no? En algunos casos puede presentar sangrado, puede presentar hematuria, ¿no? Ya sea micro o macrohematuria. Y también cuando los cálculos están migrando, si tenemos un cálculo que está por salir, que está dirigiéndose a nivel del tercio inferior del uréter hacia la vejiga, se pueden presentar síntomas urinarios, ¿no? El paciente puede tener de un momento a otro urgencia, tenesmo, ¿no? Disuria inclusive. Entonces,
Por eso podemos nosotros ver y sospechar que el cálculo ya está migrando hacia al uréter inferior o cerca de la vejiga cuando el paciente empieza a tener síntomas un poco más irritativos de la vía urinaria. En el examen de laboratorio tenemos que pedir un examen de orina, ¿no? O básicamente en la emergencia, y ahí tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver si hay microhematuria o si hay leucocitos, porque parte de nuestros diagnósticos diferenciales también vamos a tener que ver con infecciones urinarias. Entonces, normalmente debe haber sangre porque los cálculos son espiculados y al bajar empiezan a raspar el urotelio y van a encontrar microhematuria. En algunos casos, inclusive hasta macrohematuria, ¿no? Y en el examen de orina tenemos que ver leucocitos para ver si hay una infección urinaria concomitante. Una vez de eso procedemos al examen radiológico, ¿no? Siempre nos han dicho que tenemos que ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿no? Entonces, en una emergencia, lo que sí tenemos es una radiografía simple de abdomen que se le puede tomar al paciente, que nos ayuda en el caso de que hubiesen un cálculo radiopaco, ¿no es cierto? Pero si es un cálculo radiolúcido, no nos va a ayudar en nada. Acto seguido podemos pedir una ecografía. La ecografía es un método no invasivo, es accesible en todo lugar. El detalle de la urografía es que, perdón, de la ecografía es que no me ve el uréter. La ecografía me ve solamente el riñón y me ve la vejiga, pero no me ve el uréter. Entonces, un cálculo que está en el uréter no la voy a ver con la ecografía, ¿no? Y generalmente son los cálculos que acuden a la emergencia. Pero la ecografía me puede indicar el grado de obstrucción que puede haber. Y con la ecografía puedo ver si ese riñón está dilatado o no, si hay algún grado de hidronefrosis o no, y puedo ver también si el parénquima está normal o no. Entonces ahí puedo yo tener una idea de si esta obstrucción es una obstrucción aguda o es una obstrucción crónica y si le está produciendo o le ha producido daño al renal, ¿no? Entonces, acto seguido, tenemos que pedir un examen que se llama tomografía o en la parte urinaria pedimos el urotem sin contraste. Anteriormente pedíamos la urografía excretoria. La urografía excretoria era un examen en el cual le colocaba una sustancia a la vena, una sustancia de contraste, y le tomaban una secuencia de placas, ¿no? Le tomaban una placa antes de la sustancia de contraste, le tomaban una al minuto, a los 5 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos y muchas veces hasta las 2 horas, ¿no? Entonces, a esa sustancia de contraste primero llegaba al riñón y se filtraba y era la fase nefrográfica. Después, esa sustancia de contraste se excretaba, era la fase excretoria y iba pintando los cálices, el uréter y la vejiga y ahí podíamos nosotros ver la presencia de obstrucción o de un cálculo, ¿no? Pero ha sido desplazada ya por la tomografía. Sin lugar a dudas, la tomografía es el examen de elección para diagnosticar un cálculo casi con una probabilidad de un 99% de certeza, ¿no? En realidad pedimos el Urotem, que es un examen y sin contraste, ¿no? Ni siquiera necesitamos pedir la contrastada, un Urotem sin contraste, y nosotros ahí vamos a poder valorar dónde está el cálculo, y lo más importante de todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar el tamaño del cálculo. Eso es tan importante como vamos a ver. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a saber cómo vamos a manejar al paciente, ¿no? Miren, estas son unas imágenes de placas de abdomen simple, en las cuales vamos a ver imágenes radiopacas, ¿no? Acá en este caso, en la región lumbar a izquierda, ¿no? Y otra la vemos en la región pélvica. Entonces, nosotros no podemos decir cálculos, solamente decimos imágenes radiopacas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que estas placas solamente nos dan una dimensión, pero podemos encontrar que acá esto puede ser un ganglio calcificado, puede ser un flebolito, pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces, solamente son calcificaciones que estamos encontrando. No tenemos la certeza de que sean cálculos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver en la región lumbar derecha, vamos a ver esta imagen de densidad cálcica, ¿no? Entonces, igual acá. Entonces, en las placas de abdomen simple, las imágenes radiopacas
nos pueden dar un indicio de que la probabilidad de cálculos, pero nosotros no tenemos esa certeza, ¿no? Esta es una placa simple, ¿no? Entonces, en la cual se ha dibujado esta imagen, ¿no? Miren esta imagen, la llamamos imagen en asta de ciervo, ¿no? O cálculos coraliformes, mayormente producidas por cálculos infecciosos, ¿no? Los famosos cálculos de Struvita, ¿no? Y esto es una imagen que me indica que esto es un problema crónico, básicamente. Esta es una ecografía, ¿no? Vamos a ver la ecografía. En este caso vamos a ver una imagen que nos va a dar una sombra acústica, ¿no? Una sombra acústica. Entonces, por la ecografía nosotros podemos determinar que acá hay un cálculo a nivel de la pelvis renal, ¿no? Lamentablemente la ecografía no nos ve los uréteres, pero como les comenté, me puede indicar el grado de obstrucción que puede haber. Entonces, si nosotros vemos en esta ecografía, vamos a ver el riñón que está acá, está dilatado. Miren, esta es la pelvis dilatada, acá están los cálices, cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior, y acá está la pelvis renal, ¿no es cierto? No podemos ver el uréter, pero esto que me está diciendo, que hay un problema obstructivo más abajo, que puede ser un cálculo, sí, o que puede ser un tumor, sí, o algo que está produciendo una obstrucción, sí. Entonces, el riñón, la ecografía me dice, hay un riñón con grados de dilatación. Se llama hidronefrosis, que puede ser leve, moderada y severa. Muchas veces a ustedes en los informes ecográficos le van a decir caliectasia. Calictasia es una ligera dilatación de los cálices en el momento que le están haciendo la ecografía al paciente, probablemente porque le han pedido al paciente que tome bastante líquido y en ese momento el riñón está excretando orina. Pero eso está dentro de los parámetros normales. Cuando ya te informan como hidronefrosis leve, moderada, severa, en ese caso sí, ya es un parámetro patológico, básicamente. Esto es lo que antes conocíamos como urografía excretoria. Si nosotros vamos a ver acá en la placa simple, vamos a ver una imagen de densidad cálcica, más o menos en el lado izquierdo de la región lumbar, a nivel de la DL3, ¿no es cierto? Después a este paciente le colocaban la sustancia de contraste y le tomaban placas secuenciales y veíamos en la urografía excretoria cómo se excretaba la orina, ¿no es cierto? La orina se excreta acá, la orina también se está excretando por los uréteres, se está manchando ya, pintando la vejiga, pero acá vemos un stop, ¿no? Un stop que casi coincide por la presencia del cálculo, ¿no? Entonces, pero es una obstrucción parcial porque pasa la sustancia de contraste, ¿no? Entonces, anteriormente usábamos la urografía excretoria. Hay que mencionarles que en la urografía excretoria el uréter no se ve en toda su intensidad. Entonces, cuando hacemos una urografía, el uréter se van a ver segmentos. ¿Por qué? Porque el uréter tiene movimiento peristáltico. Cuando se ve todo un uréter pintado en una urografía excretoria, entonces le llamamos uréter rígido. Y ese uréter rígido es una característica de tuberculosis. Acá vamos a ver otra urografía en el cual se ha pintado, miren, el riñón, vamos a ver la sombra renal, los cálices, el uréter, y acá estamos viendo un uréter que se está pintando en casi todo su longitud, ¿no? Acá vamos a ver todo el cálicis y la pelvis no pintada, pero acá hay una imagen que no capta la sustancia de contraste o impide que pase la sustancia de contraste, ¿no? Una probabilidad es un cálculo, pero también teníamos que tener la probabilidad que sea un tumor de la pelvis, básicamente, ¿no? Y les decía lo de la tomografía, ¿no? El Urotem. El Urotem nos ayuda bastante porque nos va a dar prácticamente el diagnóstico y el grado de obstrucción. Por ejemplo, en este corte vamos a ver el riñón que no está dilatado y en este lado vamos a ver el riñón dilatado, ¿no? Vamos a ver la pelvis renal y parte del uréter dilatado. Si nosotros hacemos la secuencia y vamos bajando los cortes, vamos a ver que casi ya a nivel pélvico vamos a ver esta imagen, ¿no? Esta imagen que puede corresponder, miren, es parecido a la imagen del hueso que corresponde a un cálculo, ¿no? En esta placa, en este corte, vamos a ver el riñón, la pelvis y acá vamos a ver la imagen, lo vamos a poder ubicar en este corte, ¿no?
Entonces, como les decía, ahora el Urotem ha reemplazado prácticamente la urografía excretoria y nos da una posibilidad diagnóstica de casi el 100%, ¿no? El Urotem con contraste. Casi todas las tomografías tienen un tomógrafo en sus emergencias, ¿no? Todos los hospitales tienen un tomógrafo en su emergencia. Anteriormente teníamos o hacíamos lo que se llamaba la pielografía ascendente. Muchas veces teníamos cálculos que obstruían la vía urinaria y no se pintaba la vía urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? A través de un cistoscopio por la uretra y la vejiga, colocábamos un catéter ureteral por el meato ureteral. Este catéter está entrando por la uretra, llega a la vejiga, canalizamos el meato ureteral y colocamos el catéter acá, y por el extremo que está libre, que está afuera, le pasamos sustancia y contraste. O sea, teñimos la vía urinaria de abajo para arriba y vemos cómo se dilata esto y vemos un riñón dilatado, vemos un uréter dilatado, pero acá hay una muesca, ¿no es cierto? Entonces, probablemente acá este cálculo que nosotros no teníamos cómo verlos. En la tomografía ya nos evitamos muchos de estos procedimientos porque rápidamente la tomografía nos da la ubicación y el tamaño del cálculo, ¿no? Y volvemos nuevamente al tamaño del cálculo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber eso. Este cuadro, la importancia de este cuadro radica en esto, ¿no? En ver el tamaño del cálculo, ¿no? Vamos a ver, ya hemos hecho nuestro examen físico, hemos hecho nuestros exámenes de laboratorio, no tenemos certeza del cálculo, hemos pedido nuestro TEM sin contraste y el TEM sin contraste nos va a dar esto. Cuando tenemos cálculos de menos de 4 milímetros, de 4 a 6 milímetros y más de 6 milímetros, entonces ahí nosotros vamos a saber cómo va a ser nuestro manejo. Normalmente los cálculos menos de 4 milímetros, su probabilidad de pasaje en 15 días es casi más de un 90%, ¿no? Entonces esos cálculos con cólico o sin cólico van a pasar. Acuérdense que el uréter generalmente mide de 4 a 6 milímetros. Entonces, cuando tenemos un cálculo de 4 a 6 milímetros, esa probabilidad se reduce casi a un 50% de pasaje espontáneo. Muchas veces a estos pacientes les damos medicación tipo la tamsulosina, que es una medicación para dilatar un poco el uréter, la vía urinaria, ¿no? Que también se da bastante para los pacientes que tienen hiperplasia prostática, porque parte de la musculatura lisa tiene unos receptores alfa, entonces damos estas sustancias y podemos dilatar el uréter un poquito, ¿no? Entonces, con suerte, estos cálculos pueden pasar. O en todo caso, si después de 15 días estos cálculos todavía no han pasado, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento intervencionista, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero cuando los cálculos son mayores de 7, 8, 9 milímetros o 1 centímetro, el pasaje espontáneo es poco probable, ¿no? Menos del 10% van a pasar estos cálculos, ¿no? Y en estos pacientes habitualmente hay que hacer un tratamiento intervencionista. ¿Y para qué nos sirve todo esto, no? Nos sirve porque ustedes en algún momento de su vida, los hombres somos personas sociales, van a estar en una fiesta, en una reunión, entonces su papá se jamonea de que tiene un hijo que estudia medicina en la Universidad de San Martín y nunca falta alguien que dice, oye, le dice, tengo un cálculo de 1 centímetro, entonces, ¿qué hago? ¿Espero que caiga solo o no espero? Entonces, la idea es que ustedes sepan que ese cálculo de 1 centímetro, la probabilidad de que pase ese cálculo es menos del 10%. Entonces, ustedes tienen que decirle, no, la probabilidad es mínima para que pase ese cálculo, ¿no? Porque si dicen lo contrario, van a hacer de que ese paciente confíe en ustedes y no vaya a acudir donde un médico especialista. Y en 4 meses van a tener que ese paciente puede tener una hidronefrosis y probablemente cuando vayan del médico ya no le saquen el cálculo, sino le saquen todo el riñón, ¿no? Y obviamente que al guiarse de su consejo, de su mal consejo, los va a tener presente todo el resto de sus vidas, ¿no? Entonces la idea es esto, que ustedes, si ustedes salen fijando este criterio, que los cálculos mayores de 6 milímetros, estamos hablando de 7, 8, 9 y más de 1 centímetro, esos cálculos ya no van a pasar, ¿no? Su probabilidad es muy mínima. Entonces estos pacientes tienen que ser referidos a un urólogo para que sean sometidos a un tratamiento intervencionista, ¿no? Cuando llega un paciente, ¿en qué momento nosotros tenemos que decidir ya entrar al tratamiento intervencionista, ya sea endoscópico o quirúrgico?
o darle un chance, ¿no? Podemos decir, ya que tome esta medicación y venga en 15 días y 30 días para ver si el cálculo sigue, ha progresado o no ha progresado. Cuando hay obstrucción significativa, ¿no? Cuando le pedimos una ecografía y veo que ya tiene una hidronefrosis moderada severa, significa que ese cálculo está mucho tiempo ahí y no ha migrado. Cuando vemos deterioro renal progresivo, ¿no? Vemos que entre ecografía y ecografía que nos pudo haber traído, en la que le voy a pedir, hay un aumento en la dilatación o disminución del parénquima, hay que tomar una decisión para intervenir. O pacientes que vienen con infecciones a repetición, ¿no? Doctor, me dice, en estos 2 meses he tenido 3 o 4 episodios de pielonefritis, ¿no? Entonces sí hay un cálculo metido en algún lado que está produciendo estas infecciones a repetición. O cuando vienen con dolor constante, ¿no? Doctor, sabe que a emergencia he venido estos 5 días, me han dado medicación para que el cálculo, bote el cálculo, pero no lo boto, pues, pero cada noche tengo que venir a la emergencia. Entonces, esos dolores incoercibles, esos dolores constantes, también nos indican que de repente tenemos que tomar una decisión para una intervención. Entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho el diagnóstico del cálculo y vemos que tenemos un cálculo a nivel ureteral o a nivel renal, entonces nosotros vamos a tener que buscar cuáles son las opciones terapéuticas más importantes, ¿no? Esta terapia médica expulsiva generalmente son para los cálculos que están en la vía urinaria, en el uréter, están migrando, y son cálculos menores de 6 milímetros, ¿no? Entonces, a estos pacientes que tienen cálculos de menos de 6 milímetros, nosotros vamos a usar alfa bloqueadores, ¿no? Se ha visto que estos alfa bloqueadores son eficaces en tratar a los pacientes que tienen cálculos en el uréter, ¿no? Y generalmente, podemos darle, ¿quiénes se benefician de esto? Los cálculos que tienen cálculos en el uréter, generalmente entre 5, 6 milímetros, hasta muchos 7 milímetros, ¿no es cierto? Esos cálculos se van a, perdón, esas personas se van a beneficiar con el tratamiento de la terapia médico-expulsiva. Hay algunas sustancias que se pueden dar para los cálculos de ácido úrico, ¿no? Pero podemos alcalinizar la orina, ¿no? Utilizando citratos para alcalinizar la orina. La idea es tener o acidificar la orina. La idea es tener el pH de la orina entre 7 y 7.2, ¿no? Ahora, ¿cuándo suspendemos esto? ¿Cuándo suspendemos la terapia médica expulsiva? Cuando vemos que el dolor es refractario, cuando hay infección recurrente o cuando vemos que hay deterioro renal, ¿cierto? Este es un recuerdo anatómico, muchachos, para que nosotros veamos el riñón, los cálices, la pelvis, tercio ureteral superior, tercio ureteral medio, tercio ureteral inferior y la vejiga, ¿no? Se dice acá que cuando nosotros tenemos los cálculos a nivel renal o a nivel del uréter proximal, los procedimientos que nosotros tenemos que hacer o que son más, digamos, más accesibles y con mayor tasa de éxito es la litotripsia por ondas de choque, que lo vamos a explicar. La otra puede ser la nefrostomía percutánea. La nefrostomía percutánea es un procedimiento en la cual vamos a labrar un tracto desde de la piel hacia el riñón y a través de eso vamos a hacer un túnel y a través de ese túnel vamos a colocar el litotriptor o el láser y destruir los cálculos que están a nivel de la pelvis renal, los cálices o a nivel del uréter proximal. Cuando los cálculos están en el uréter medio, generalmente lo indicado son la ureteroscopía, entramos con un ureteroscopio por acá, o las ondas de choque. Y cuando es en el uréter distal, también lo indicado es la ureteroscopía y las ondas de choque, ¿no? Entonces, más o menos para que a grosso modo ustedes tengan los criterios de cómo vamos a manejar los cálculos de acuerdo a dónde están localizados. Este es un aparato de litotripsia extracorpórea, ¿no? La litotripsia extracorpórea es un procedimiento no invasivo. El paciente se recuesta acá. Con el arco en C, más o menos ubicamos dónde está el cálculo, a qué nivel. Podemos nosotros acá ubicar el cálculo y más o menos enfocar nuestros haces para el proceso de las ondas de choque, ¿no? Y el paciente está sin anestesia muchas veces conversando y nosotros
Con este aparato vamos dando pulsos y el paciente va, en 2 horas, puede recibir unos 5.000 pulsos y eso puede ser lo suficiente como para fragmentar el cálculo, ¿no? Una vez que el cálculo está fragmentado, si tenemos un cálculo digamos, de 1 centímetro, lo podemos fragmentar en 3 o 4 pedazos, entonces ese cálculo de 1 centímetro puede ya fragmentarse en 3 pedazos de 3 milímetros, entonces ya es diferente porque el paciente ya puede eliminarlos espontáneamente, ¿no? En el Perú, el único hospital que tiene el litodetector extracorpóreo es el Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces, desde hace un año y medio, nosotros ya estamos procediendo a hacer el proceso de litotripsia extracorpórea. Tenemos un equipo STOR muy parecido a esto. ¿Cuáles son las ventajas de la litotripsia y cuáles son las contraindicaciones? Las ventajas: menos invasiva, el paciente está despierto, no necesita anestesia general, es ambulatorio, las complicaciones muchas veces son mínimas, ¿no? Y el éxito va a depender de la medida del cálculo. Generalmente los hacemos con cálculos menores de 1.5 centímetros, donde esté localizado, la composición del cálculo. Hay cálculos que son muy duros, como les comentaba en la clase de práctica. Los cálculos, por ejemplo, de cistina son cálculos duros. Cuando ustedes hagan una tomografía, ustedes tienen que averiguar cuál es hay una medición que les dan en la tomografía para ver la dureza, las unidades Hounsfield. Entonces, si son más de 1.200 unidades Hounsfield, significa que esos son cálculos duros y la litotripsia no va a poder romper ese cálculo. Hábito corporal: si son delgados, si son obesos, mientras más obeso sea la paciente, las ondas de choque se pierden, ¿no? Y la máquina, ¿no? ¿Qué tipo de máquina? Si es de primera, segunda, tercera generación, importa. Contraindicado las ondas de choque en el embarazo, en pacientes que tengan problemas hemorrágicos, en pacientes que tengan infecciones urinarias no tratadas o tengan alteraciones esqueléticas muchas veces que impiden deformaciones esqueléticas severas, problemas de aneurisma de aorta, está contraindicado, o cálculos que estén obstruidos, que estén produciendo una obstrucción muy severa, con hidronefrosis muy severa, también es una contraindicación. Y como les decía, las piedras que tienen una densidad mayor de 1.000 unidades Hounsfield, entonces es menos probable que sean desintegradas por las ondas de choque, ¿no? El otro procedimiento es la ureterolitotripsia, pero con láser o un litotriptor. Vean acá, este es un procedimiento endoscópico en que utiliza un ureteroscopio. En este caso es un ureteroscopio flexible. Entro por el pene, por la uretra, llego a la vejiga y canalizo el meato ureteral y entro con el aparatito hasta acá, hasta ubicar dentro del ureter, que es como un túnel, el cálculo, ¿no es cierto? Entonces voy entrando, esta es una guía, esta guía me indica para no salirme del ureter, ubico yo donde está el cálculo que está obstruyendo y a través de eso en este caso estoy desintegrando la piedra con un láser, ¿no? Pero también es como también podemos usar un litoclast, que es como un barreno, esos barrenos que ustedes han visto en la calle cuando rompen las piedras para romper las pistas. También podemos usar esto, pero es un poco más traumático y muchas veces por el golpe estos cálculos pueden migrar. En cambio, con el láser no, el láser te va destruyendo la piedra, ¿no? Entonces la ureteroscopía más el láser o la litotripsia con litoclast. Las ventajas: las tasas de eliminación son próximas al 100%, casi no hay contraindicaciones, ¿no? Y es la primera indicación en los pacientes con obesidad, ¿no? Entre las desventajas, necesita anestesia, o sea, este paciente tiene que subir a sala de operaciones, eso no lo puedes hacer en tu consultorio, y generalmente es una anestesia general, ¿no? Es más invasivo, ¿no? Y hay algunas complicaciones, porque con el ureteroscopio podemos producir lesiones y que después pueden tener estrecheces o estenosis de la vía uretral, podemos producir sepsis y también podemos producir ruptura o perforación del ureter, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones. Les decía sobre la nefrolitotomía percutánea. Cuando nosotros tenemos cálculos a nivel de la pelvis renal, ¿no? Cálculos grandes o los coraliformes, entonces usamos este procedimiento que se llama nefrolitotomía percutánea. Y vamos a ver que a través de la región lumbar, nosotros vamos con guía fluoroscópica vamos a hacer un camino desde la piel hasta uno de los cálices. En este caso se ha hecho un camino hasta los cálices, entonces primero se colocan unas agujas
Una vez que estemos en el cáliz, metemos sustancia de contraste por esas agujas para ver que estemos en el cáliz. Una vez que ya sabemos que está en el cáliz, a través de esas agujas, una sobre la aguja, vamos colocando agujas de diferente grosor y vamos ampliando ese tracto, o sea, es como un túnel. Y al final podemos llegar a colocar este nefroscopio, ¿no? Por ese tracto, y a través de ese nefroscopio colocamos el láser y podemos ir nosotros destruyendo los cálculos que están a nivel del riñón, ¿no? Entonces, con la nefrolitotomía percutánea nos estamos olvidando de lo que es la cirugía abierta. La cirugía abierta en cálculos prácticamente ya es un recuerdo, ¿no? Casi muy pocos hospitales ya la están practicando. A nivel extranjero casi ya es solamente para que los residentes puedan ver cómo es una cirugía abierta, pero después todo es nefrolitotomía percutánea, ¿no? Se hace una incisión en el flanco y se utiliza se introduce un endoscópico al sistema colector del riñón, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿No? Está indicado en todas las piedras mayores de 2 centímetros que están en el riñón, ¿no? Es su primera indicación. Es el tratamiento de primera línea en las piedras que están en el riñón mayores de 2 centímetros, ¿no? Sus tasas de eliminación son casi 100%, ¿no? La desventaja es que en este procedimiento es sangrante. Puede ser que al colocar este nefroscopio pueda escoger una de las arterias, entonces hay riesgo de pérdida sanguínea importante, ¿no? Contraindicado cuando hay una infección, ¿no? Cuando hay un tumor en el riñón, está contraindicado, o hay la sospecha de un riñón que tiene un potencial maligno, contraindicado en el embarazo y contraindicado en pacientes que tienen problemas hemorrágicos, básicamente, ¿no? Este es un cálculo coraliforme, ¿no? Anteriormente operábamos al riñón, hacíamos una cirugía bivalva, abríamos el riñón en dos y sacábamos el cálculo completo, ¿no? Estas imágenes ya no las vamos a ver porque con la nefrolitotomía percutánea entramos y a través de esto vamos destruyendo esto a través del láser, ¿no? O muchas veces con el litotriptor destruimos en varios pedazos y en 2 o 3 sesiones podemos ir destruyendo estos cálculos, ¿no? Entonces, la idea, muchachos, es de que ustedes ahora sepan cómo tratar un cálculo, qué alternativas, eh, qué alternativas ustedes ofrecer a los pacientes y saber qué cálculos se tiene que esperar y qué cálculos no se tiene que esperar, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, vamos a activar esto. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o pueden utilizar su micrófono. A ver, no. ¿Me pueden compartir su micrófono?
Doctor, A ver, buenas tardes. Una Sandra, pregunta. No entendí muy bien. ¿Los cálculos coraliformes son iguales que los cálculos de Strorbita? los cálculos coraliformes generalmente en un gran porcentaje están formados por los cálculos de Strubita, pues. Son cálculos infecciosos. Por eso vamos a ver mayor cantidad de cálculos Ayer. coraliformes en mujeres, ¿no? Ya está bien, doctor. Gracias. Quizás ampliar acá, muchachos, en cómo tratar un cólico renal, ¿no? Porque eso es lo que ustedes van a ver de repente o van a, ya sea como alumnos o como profesionales de cualquier especialidad, en algún momento van a tener algún conocido con su cólico renal, ¿no? Entonces, una de las emergencias médicas más frecuentes en las emergencias son los cólicos renales, ¿no? Entonces, como ya ustedes conocen cuál es la fisiopatología del cólico renal, entonces la idea es administrar un antiinflamatorio por vía endovenosa y también a veces un antiespasmódico, ¿no? Entonces el diclofenaco es un buen antiinflamatorio y también hay que dar un antiespasmódico, ¿no? Tipo buscapina, básicamente. Pero sobre todo, cuando hay dolor cólico, hay que restringir la ingesta de líquidos, ¿no? Porque si no, le estamos tratando nosotros de calmar el movimiento peristáltico y le estás colocando, le estás dando líquidos, entonces, muchas veces eso es lo que sucede y pasa por lo cual los pacientes siguen teniendo cólicos incoercibles. Muchas veces nos llaman a la emergencia para ver a un paciente y nos dicen, doctor, a este paciente le hemos colocado ya el tratamiento, pero sigue con cólico. Y lo primero que tú haces es ver y le ves una vía endovenosa, le están pasando un cloruro a chorro. Entonces, ese cloruro a chorro que va a hacer entra a su medio interno, le sobrecargas de líquido, su riñón va a tener que filtrar ese exceso de líquido, entonces va a producir mayor cantidad de orina. Esa mayor cantidad de orina va a sobrecargar el sistema pielo-ureteral, que ya tiene la presión hidrostática elevada, entonces, y vas a hacer que el movimiento peristáltico continúe. Entonces, la idea es que cuando hay cólicos renales, solamente cuando hay cólicos renales, nosotros debemos restringir todo lo que es líquidos, no tanto la ingesta de líquidos, para que nuestra medicación surta efecto, ¿no? Solamente en el caso de cólicos renales. Ahora, cuando los pacientes han tenido cálculos o los han eliminado, la idea de nosotros es mejorar, como les comenté, su estado de hidratación. Se dice que para que una persona no vuelva a hacer cálculos, tiene que tener un débito urinario de más o menos 2 litros de orina al día. Eso significa que tienen que tomar más de 2 litros de líquidos al día. Estamos hablando hasta de 3 litros, 2 litros y medio. Entonces, si nosotros queremos evitar que nuestros pacientes hagan recidivas de cálculos, entonces tenemos que tener un débito urinario mayor de 2 litros al día. ¿Alguna otra pregunta? La delegada que pregunte. Doctor, una pregunta, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí. En las contraindicaciones para litipsia extracorpórea está la ITU no tratada. Entonces, en este caso, ¿tratamos la ITU y esperamos para tratar o escogemos otro método? No, generalmente cuando tienes la posibilidad de hacer una litotripsia, entonces si tiene una infección urinaria tienes que darle antibióticos previamente, porque el mismo procedimiento de litotripsia al destruir el cálculo hace que se produce una bacteremia. Entonces, no obstante que tú le haces el procedimiento también, aunque tenga el urocultivo negativo, le haces el procedimiento igualito, lo tienes que cubrir con antibióticos. ¿Por qué? Porque dentro de los cálculos generalmente están las bacterias, ¿sí? Entonces, cualquier procedimiento siempre das una cobertura antibiótica previa, ¿no? Entonces, muchas veces das un tratamiento previo para someterlo a un procedimiento. ¿Alguna pregunta más para terminar la reunión?
Muy bien, muchachos. Entonces, ya con esto vamos a dado por terminada la reunión. Entonces ya a repasar esto y conversar